Bueno, si están dispuestos, nosotros también. Bueno, acaba el Gobierno de aprobar el proyecto de presupuestos que se presentará mañana en las Cortes de Aragón. Y quiero decirles que este año ha sido un año radicalmente diferente de lo que ha pasado en ejercicios anteriores. Este es el tercer presupuesto que presenta el Gobierno, PSOE-CHA, y que digo que es radicalmente diferente, aunque aseguro que todo el mundo lo tiene en su cabeza. Este yo creo que es, por la forma de su negociación, por la forma de su tramitación en las fases previas, pues yo creo que ha sido de una forma mucho más constructiva que en momentos anteriores. Quiero recalcar, en principio, algo muy importante. Este es el presupuesto del Gobierno, no puede ser de otra manera porque lo ha aprobado el Gobierno. Pero también quiero dejar bien claro que este presupuesto no solo recoge lo que ha dicho el Gobierno, sino que este presupuesto recoge muchas de las propuestas e iniciativas que conocemos a través de las múltiples reuniones y conversaciones que hemos mantenido con el Grupo Podemos, al que les agradezco de una forma muy especial, al partido, les agradezco de una forma muy especial el trabajo que hemos podido hacer durante todo este tiempo. Yo creo que ha sido un trabajo muy fructífero y por eso puedo decir que este proyecto de presupuestos, que es del Gobierno sin ningún tipo de duda, cuenta con cantidad de aportaciones y yo creo de hechos claros que compartimos todos los grupos, Podemos incluido, pero también el Grupo de Izquierda Unida, puesto que no hay un presupuesto en el tercer año de una legislatura que no recoja todo lo que ha pasado en el primer año y en el segundo año de los presupuestos que hemos elaborado. Así que ya puedo decir algo que yo creo que es obvio y que es claro, pero que es muy distinto de lo que decía posiblemente en otros años. Nosotros recibimos una situación desastrosa. En el Gobierno en el año 15, el primer presupuesto lo hicimos en el 16, pero el año 15 estuvimos en una situación desastrosa. Y recibimos una situación desastrosa. Pues bien, en estos momentos puedo asegurar que la situación ha cambiado cualitativamente en un presupuesto que presentamos para el año 18, en que de esa situación de desastrosa ya la defensiva que tuvimos en aquel ejercicio, no actuamos por lo que queríamos, sino por lo que teníamos que hacer para resolver los problemas que se habían producido. Este año estamos a la ofensiva y este año ya puedo adelantar que este presupuesto recoge, como siempre, como no podía ser de otra manera, las prioridades sociales que tenemos desde el principio de la legislatura, pero también recoge las prioridades de política económica y de empleo, que constituyen ya un objetivo fundamental para nosotros, y también recoge un cambio cualitativo, puesto que empezamos a hacer inversiones de forma muy importante en este presupuesto. Y respecto a las inversiones, quiero decir algo para que se me entienda mejor. Este presupuesto ya tiene un volumen inversor más alto que el que normalmente ha tenido esta comunidad autónoma en su historia, si corregimos las desviaciones, lógicamente, que se produjeron en el momento de la Expo, que muchas de cuyas inversiones no tenían nada que ver con la trayectoria normal de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es decir, este presupuesto vuelve a la normalidad política y económica. Queda mucho camino por recorrer, pero en cualquier caso ya adelanto que en una situación de mayor optimismo y de gestionar también un poco una situación distinta en el momento actual. Dicho eso, yo quiero insistir en algunas cosas. En la definición de este proyecto de presupuestos, que es un proyecto en que el gasto no financiero alcanza los 5.303 millones de euros, que coinciden, lógicamente, no puede ser de otra manera, con el techo de gasto que aprobaron las Cortes, quiero indicar que significan un crecimiento, la totalidad del presupuesto, que es 6.162, del 10,49% y del gasto no financiero de un crecimiento del 4,96%. Es un presupuesto progresista, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, porque es un presupuesto que solo simbólicamente quiero decir algo muy sencillo, que ya hemos dicho que ayer lo decía, que crece ese techo de gasto 250 millones, pues simplemente tengan en cuenta un dato muy sencillito, muy sencillito. Si contamos lo que es ciudadanía, lo que son los gastos del INAEN, lo que es los gastos de la sanidad y los gastos de la educación, en lo que crecen, pues ya les adelanto que prácticamente más de 200,2 millones de euros obedecen a ese tipo de departamentos o a ese tipo de políticas o de organismos, que son eminentemente sociales, porque este presupuesto no puede ser de otra manera, que ya lo he vuelto a insistir desde el principio, que fundamentalmente progresista y social. El objetivo del empleo
es prioritario, siempre lo ha sido. Ahora es mucho más, pero ahora introduce una modificación cualitativa esencial. Antes hacíamos política pensando en el empleo, pero pensando en el empleo fundamentalmente de los ciudadanos. Hoy hacemos política de empleo pensando también en los funcionarios y en el personal que trabaja para la Administración. Hoy podemos afrontar un proyecto de presupuestos en el que hacemos política de personal constructiva en el sentido de que en estos momentos nos planteamos ya resolver el problema de la interinidad de todos los funcionarios públicos. Hace poco tiempo anunciábamos ya las más de 9.000 plazas o 9.400 plazas que se van a crear de convocatorias públicas en los próximos años, este año 17, 18 y el año 19, pero es que la política de personal también ha cambiado cualitativamente. Hemos llegado a acuerdo con los sindicatos prácticamente en todos los temas, no solo de política salarial. El presupuesto crece este año 1,5%, lo dirá el presupuesto, la Ley de Presupuestos del Estado, pero pagamos también la paga extra que hoy ha sido aprobada por el Gobierno para pagarla en el mes de enero, que ya fue anunciada después de hablar con los sindicatos hace no muchos días. Lo cual indica que hacemos y planteamos una política de personal diferente, pero no solo es la política de personal, mejoramos la Administración electrónica, hemos incorporado tecnología al conjunto de toda la Administración para poder avanzar en esa Administración electrónica, para, en definitiva, para poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos, y tenemos ya muy avanzado el plan de calidad de los servicios públicos. Todo ese tipo de cuestiones configuran una política no a la defensiva, lo que decía antes, una política a la ofensiva, porque la situación económica lo permite. Dicho eso, ¿cuáles son los escenarios que nosotros trabajamos para poder prever nuestro presupuesto de este año y también los presupuestos de ejercicios anteriores? Pues partimos de los datos que, lógicamente, no pueden ser diferentes de los que dice el Gobierno de España en sus previsiones. Yo quiero adelantar que el Gobierno de España creo que está haciendo unas previsiones conservadoras, lo cual es razonable, pero en cualquier caso el crecimiento que fija para España el Gobierno de España es del 3,1% para el 17 y el 18 figura un incremento del 2,5%. Pues ya les adelanto, yo creo que en Aragón este año vamos a terminar prácticamente el 2,9, 2,3 de crecimiento del PIB de la región, pero nuestras previsiones para el año que viene, aunque los informes que acompañan al presupuesto hablan de un crecimiento de la comunidad del 2,5%, ya les adelanto que mi impresión y de los datos que conocemos en estos momentos es posible que la comunidad autónoma tenga por distintos efectos un crecimiento superior. La comunidad autónoma se encuentra en un excelente momento inversor, de inversión privada, fundamentalmente por la política, no solo la agroalimentaria, conocen ustedes el caso de Guisona, que es algo que nos ocupa en este presupuesto, vuelvo a insistir, eso está en este presupuesto, de alguna manera, pero en cualquier caso lo que sí que les puedo adelantar que las inversiones que se están produciendo en estos momentos como consecuencia de los temas energéticos, tanto en eólica como en fotovoltaica, dan lugar a un ambiente inversor, pero no solo, y de creación de empleo, que ya les adelanto algo que no se podía decir hace 2 años. Hoy tenemos dificultades para encontrar personal cualificado para según qué actividades en la Comunidad Autónoma de Aragón, y les aseguro que a final del año que viene ese problema se agudizará. Y también les puedo decir, lo dijo el ministro Montoro, no adelanto yo mucho con ello, cuando dijo que Aragón en 3 años estará en pleno empleo. Yo creo que estará en el mismo empleo que el año de la Expo dentro de 2 años. Eso significa que el cambio de la situación es enorme, enorme. Eso no quiere decir que todos los problemas de los ciudadanos ni de las familias estén resueltos, pero en cualquier caso, lo que vuelvo a insistir, que el ambiente y el cambio es de una forma excepcionalmente diferente. Desde ese punto de vista, les voy a dar algunas cifras, lógicamente, del presupuesto y de la situación que preocupa más a los técnicos posiblemente que a los ciudadanos, porque es un lenguaje que a veces no somos capaces de traducirlo de una forma clara. La estabilidad. Este presupuesto es compatible con la estabilidad presupuestaria que esperamos y aspiramos a que en el año 18 la Comunidad Autónoma de Aragón cumpla todos los objetivos de estabilidad. En el año 15 partimos de una situación muy negativa, con un déficit muy alto del 2,1%, pero no solo con un déficit de 2,1%, sino con cantidad de gastos efectuados sin haber pagado las facturas. Lo digo siempre, a principios del año 15 teníamos 500 millones de gastos efectuados y sin pagar las facturas. En estos momentos ya les adelanto que terminaremos el ejercicio 17 y en el año 18 con que prácticamente ese concepto no existirá en el presupuesto. Sí que existe una traducción contable, pero no una realidad tan preocupante como la que teníamos en su día. Hoy estamos pagando las facturas a proveedores a 11 días, como ya conocen ustedes en este momento. El año 15 era terrorífico hablar de pagar a los proveedores en el número de días que siempre teníamos esa discusión y ustedes producían noticias de ese perfil todos los
2 meses. Bueno, pues ahora todos esos temas ya no son noticia, afortunadamente, y ya les adelanto que el objetivo de déficit, que el año que viene es del 0,4, se cumplirá, y este año, si no lo cumplimos, estaremos muy próximos a cumplirlo. La voluntad del Gobierno es siempre cumplirlo, y la famosa regla de gasto que se ha hecho famosa estos días, nuestra opinión es que este año la cumpliremos, igual que las hemos cumplido los otros años, y que el nivel de endeudamiento también lo cumpliremos en el 17 y en el 18. Vuelvo a insistir que marcan unas definiciones totalmente diferentes de las situaciones en las que nos encontramos. Hay otros datos que quiero insistir, bueno, sobre todo es la definición de un presupuesto, son la definición del gasto por capítulos. Este presupuesto crece, el capítulo 1, un 3%, pero tengan en cuenta que solo el gasto de personal ya crece un 1,5% por subidas salariales. Crece aproximadamente un 1% por el pago de la paga extra, algo menos, como consecuencia de lo cual estamos intentando ajustar el presupuesto a ese tipo de previsiones que de alguna manera justifican ese crecimiento del 3%. Capítulo 2 crece de una forma muy importante, el 11,97%, que se debe a que incorporamos partidas muy importantes al capítulo 2, sobre todo del salud. El salud crece de una forma, bueno, salud y sanidad crece 102 millones, que incorporamos algo que también les sonaba a ustedes antes, que es el tema de las facturas del 409, es decir, gastos efectuados sin partida presupuestaria. Bueno, para que no ocurra eso, para que disminuya de una forma radical todo ese tipo de cuestiones, automáticamente hemos metido en el presupuesto de salud 102 millones más, que implica una mejora clara para poder gestionar mejor la sanidad para el conjunto de los ciudadanos. El capítulo 3 sigue disminuyendo, es un dato de referencia muy importante, porque la política que estamos desarrollando de financiación, cuando llegamos al acuerdo con el Gobierno de España para financiarnos a través de los fondos de liquidez autonómico, nos permite hacer una política de contención de la subida, no solo de subida de los costes de los intereses, sino de bajada de esos intereses. Nosotros creemos que la política que decidimos en el año 15 fue correcta, llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para la financiación. Ya dijimos entonces y seguimos diciendo ahora que ojalá el Gobierno de Aragón lo hubiera hecho antes. No lo hizo y eso nos ha costado bastantes millones al conjunto de los aragoneses o al conjunto de los presupuestos que hemos aprobado. Los gastos corrientes crecen el 4,24% y los gastos de capital no financieros el 4,96%. Y los gastos financieros crecen nada más y nada menos que el 63%. Pero eso que aparece como llama la atención, ya les adelanto que no significa ningún tipo de problema para la comunidad, porque esa financiación acumulada que se produce en un año determinado, que es el año 18, y otro año, el 19, que como consecuencia de los vencimientos que se van a producir de las deudas, automáticamente lo refinanciaremos y aún bajaremos más los costes financieros, es decir, bajará todavía más el capítulo 3 y aplanaremos los pagos más en el tiempo de todo lo que es las amortizaciones de las deudas. En los presupuestos hay un dato que se identifica rápidamente con lo que plantean o que les gusta a todo el mundo, es saber cómo se distribuye entre los departamentos. Yo ya les adelanto que a mí solo me interesa destacar algunos datos específicos de ese crecimiento, porque los tienen todos ustedes. A mí solo me interesa hablar lo que crece el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que crece 23,5 millones de euros. Crecen en el Departamento de Derechos Sociales todos los institutos, la política de juventud y la política de mujer, etcétera, pero me interesa destacar solo lo que les he dicho. Quiero destacar de una forma muy especial el Instituto del Agua. El Instituto del Agua crece un 10%, su política de inversora para poder afrontar, lógicamente, la depuración de todas las aguas de Aragón. Digo porque ese es un tema que también saldrá y surgirá en los debates sin ningún tipo de duda. El Instituto Aragonés de Empleo crece más de 10,4 millones su presupuesto, lo cual indican cifras importantes. La sanidad crece 109, el Servicio Aragonés de 96 millones del Servicio Aragonés de Salud, y el Departamento de Sanidad 5,7, normalmente suelen ser para conciertos y otro tipo de actividades que se desarrollan en la sanidad pública. Bueno, la innovación e investigación, ya les adelanto que se ha resuelto por fin el tema de la Facultad de Filosofía en cuanto a las inversiones previstas y en cuanto a temas estratégicos, aunque seguro que lo explicará mejor el consejero Soro, porque algunos de ellos los tiene que gestionar él, que ya hará referencia sin ninguna duda a proyectos estratégicos que también figuran con nombres y apellidos en este presupuesto. Yo diría, por decirlo rápidamente, que este presupuesto,
Es muy distinto de los anteriores, como he dicho al principio, y recoge claramente los objetivos políticos y sociales que teníamos. No puede hablarse del presupuesto sin hablar de los ingresos de un presupuesto, que son aspectos sustancial. La política que desarrollamos en política de ingresos, ya les adelanto, no hay una modificación de lo que hemos decidido en años anteriores. Cuando llegamos en el año 15 no nos quedó otro remedio que subir los ingresos propios para poder financiar o para poder resolver el tema de los déficits de los servicios públicos que existían. Y ya les adelanto que la política es prácticamente la misma, pero en cualquier caso, para dar una pincelada de los aspectos que normalmente suelen producir algún tipo de interés, les voy a hacer algunas referencias lógicamente. Los impuestos directos crecen un 6%, los indirectos un 6,45% y las tasas crecen un 11,33%. El crecimiento de las tasas no tiene nada que ver con un crecimiento real de las tasas, sino tiene que ver con la actualización del presupuesto a la realidad de lo que está ocurriendo en las tasas, que van mejorándose como consecuencia de la mejora de la actividad económica. Es decir, no por otro tipo de fenómenos de que hayan subido las tasas individualizadas, sino que estamos resolviendo por la vía del crecimiento económico. Hay impuestos que van a producir su efecto recaudatorio fundamentalmente en este año, como por ejemplo es el IRPF, porque desde que tomamos la decisión hasta que llegan los ingresos a la comunidad autónoma pasan 2 años. Como consecuencia, empezaremos a notar la participación algo ligeramente superior del impuesto del IRPF en la parte autonómica este año, pero viene a significar lo que hemos venido diciendo todos los ejercicios. El conjunto de lo que subimos los ingresos eran alrededor de unos 90 millones de euros. Endeudamiento, aspecto sustancial en cualquier presupuesto. Ya les adelanto que tenemos una buena noticia, en cierta manera. Nosotros prevemos que al año que viene va a bajar el endeudamiento de la comunidad autónoma en términos de PIB. Es decir, y eso va a ser posible porque aunque crezca ligeramente el endeudamiento, el PIB va a crecer mucho más, como consecuencia de lo cual vamos a estar, nuestra previsión presupuestaria es que estaremos en el 21,3% del PIB en el presupuesto del 18. En el presupuesto del 17 lo terminaremos con el 21,7%, que es una situación mucho mejor que la media de las comunidades autónomas del resto de España. Lo adelanto como dato significativo en cuanto a la política de endeudamiento. En el presupuesto aparecen los ingresos financieros que vienen marcados por el límite de endeudamiento. Los tienen ustedes en las aportaciones que se les está haciendo, pero vuelvo a insistir, el horizonte para la Comunidad Autónoma de Aragón en temas de endeudamiento es que a partir del año 20 bajará ya de una forma importante el crecimiento de la deuda, bajará en términos absolutos y a partir del año que viene empezará a bajar en términos relativos comparándolo con el PIB para hacer comparaciones con otras comunidades autónomas. Bueno, esta es una realidad, como les he dicho al principio, muy distinta de la de los presupuestos que hablamos en su día en el año 2015. Me tienen a su disposición después de la intervención que hará el consejero Soro. Pues muchas gracias, muy buenos días. Creo que después de escuchar la visión global del presupuesto que ha hecho el consejero de Hacienda, la conclusión es evidente, ¿no? Estamos ante un presupuesto que crece. Un presupuesto que crece y no solo en lo cuantitativo, no solo en esos 250 millones de gasto no financiero más, sino que es un presupuesto que crece sobre todo en lo cualitativo. En primer lugar, porque desde el principio, algo que no había pasado nunca, suma al acuerdo de la mayoría de izquierdas de las Cortes de Aragón. Esto no habíamos conseguido nunca en esta legislatura y, como digo, ese es un crecimiento cualitativo importantísimo. Pero, además, es un presupuesto que impulsa, que consolida la agenda social que empezó este Gobierno en el verano del año 2015, aunque, como explicaba el consejero de Hacienda, abrimos una nueva etapa en esa forma tan gráfica que lo ha dicho, de que podemos por fin pasar a la ofensiva. En consecuencia con todo esto, estamos ante un presupuesto netamente de izquierdas, en coherencia con que corresponde a un Gobierno de izquierdas que se sustenta en una mayoría parlamentaria de izquierdas. Y eso se refleja en la priorización de las políticas sociales más que nunca. Jamás había habido esta apuesta tan decidida por las políticas sociales y porque, además, el presupuesto se convierte en un instrumento de lucha contra las desigualdades y un instrumento también para combatir la despoblación. Y todo eso lo conseguimos, además, en tiempo y forma. Todo eso lo conseguimos, además, creciendo la inversión pública, muy especialmente en educación y sanidad, más de un 13%, impulsando, además, las políticas económicas para reactivar la economía, para generar empleo, para mejorar, en definitiva, la calidad de vida de la gente. Todo eso lo conseguimos reflejando, de verdad, la realidad
del gasto y, como digo, llegando a tiempo para que podamos ejecutar, desarrollar, cumplir ese presupuesto a lo largo del año 2018 y para que el presupuesto pueda cumplir su finalidad de poder, de una forma efectiva, transformar la realidad. Y, además, es un presupuesto que incorpora, que impulsa ya proyectos emblemáticos en todos los ámbitos. Destaco algunos: la planta de Guissona, Canfranc, la Facultad de Filosofía o el Hospital de Alcañiz, entre muchos otros. Conseguimos todo eso y, además, incorporamos, como digo, proyectos que son clave, estratégicos, prioritarios para este Gobierno. Haré una visión más concreta por ámbitos. Tenéis el resumen mucho más detallado. Simplemente destacaré algunas de las cuestiones que consideramos más importantes y, por supuesto, empiezo por las políticas sociales, que es la absoluta prioridad, ¿no? Esos más de 3.700 millones de euros. En primer lugar, el presupuesto del IAS llega a una cifra récord, hasta 390 millones de euros. A la vez, el sistema de la dependencia supone 137 millones de euros y también el ingreso aragonés de inserción se incrementa en un 10%. Y mantenemos, además, las ayudas de pobreza energética. En vivienda, como empezamos ya en el año 2016, vuelve a haber un incremento importante de la dotación presupuestaria. Llegamos hasta 34 millones de euros, un nuevo incremento del 9% respecto del año pasado. El crecimiento en vivienda acumulado desde el año 2015 es del 40%, que refleja evidentemente la apuesta social por la vivienda de este Gobierno. También en materia de equidad y de igualdad de oportunidades en el sistema educativo, 14 millones para becas de comedor y material, becas universitarias, movilidad pasa de 400.000, por ejemplo, a 1 millón. También una cuestión fundamental para este Gobierno, la cultura, 1 millón de euros más, con cuestiones importantes como el bono Aragonés Cultura para los jóvenes o un compromiso también de este Gobierno, el desarrollo de la memoria democrática. Un resumen de políticas sociales, políticas de empleo y promoción económica. El INAEM incrementa para fomento del empleo su presupuesto en más de un 10% y se centra, lógicamente, su acción en los colectivos más vulnerables, en el desempleo de la mujer, parados de larga duración o los jóvenes. En inversión e infraestructuras, como adelantaba, hay un impulso a proyectos estratégicos, casi 2 millones para la planta de Guissona en Épila, casi 2 millones para la recuperación integral de la explanada de Canfranc. En carreteras, la inversión de carreteras es casi 37 millones, pero quiero destacar que de esta cantidad prácticamente todo ya se ha tramitado anticipadamente a lo largo del 2017 y todos los proyectos o están o están adjudicados o están en proceso de licitación. También en materia de inversión en infraestructuras, en las educativas, un plan de infraestructuras educativas con 35 millones de euros, 35 millones que permitirá afrontar nuevos institutos de educación secundaria o nuevos centros de educación de infantil y primaria. Y en cuanto a infraestructuras sanitarias, un presupuesto de 31 millones para inversiones, tanto en atención especializada, destaco más de 9 millones para el Hospital de Alcañiz o 2 millones para el Hospital de Teruel y también importantes inversiones en atención primaria. Además de todo esto, un presupuesto, como avanzaba, que apuesta por el equilibrio territorial. El presupuesto destinado al Fondo de Cooperación Municipal pasa de 18 a casi 21 millones de euros. El presupuesto de la Ley de Capitalidad asciende a 8 millones de euros. El Fondo Social Comarcal continúa con 4 millones, pero se refuerza además con 1 millón para la mejora de infraestructuras. Y, por último, el convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza prevé un incremento del 10%. Pero, además de todo esto, el presupuesto incorpora 2 nuevos fondos destinados, como digo, al equilibrio territorial. En primer lugar, el Fondo de Cohesión Territorial, previsto ya en su día en la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón, previsto en la Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación, y que está dotado con 2,5 millones de euros. Y, además, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Básicos, que persigue una prestación equitativa de los servicios públicos en todos los municipios de Aragón, dotado con 5 millones de euros. El presupuesto también refuerza la sostenibilidad ambiental y el desarrollo rural. Para fomento agroalimentario, una dotación de 50 millones de euros y también se incrementan las ayudas para la ganadería extensiva y agricultura. En cuanto a extinción de incendios, se incrementa
de forma sustancial el presupuesto para las cuadrillas de prevención y extinción de incendios. Esto va a permitir que el periodo de contratación de los trabajadores del operativo de incendios llegue a los 10 meses y medio, y también en lo que se refiere al ciclo del agua y del lindano, 10 millones más de presupuesto para la gestión del ciclo del agua, para las plantas depuradoras, para poner en marcha nuevas instalaciones, y 1,8 millones de euros más para luchar por la descontaminación del lindano. Y, por último, una cuestión estratégica de este Gobierno, I+D+I, 1,6 millones de euros para institutos de investigación, nueva oferta de becas predoctorales, 60 plazas, o 3 millones de euros para grupos de investigación. Este es un resumen somero de muchos otros datos que tenéis, como digo, en la presentación. Y antes de devolver la palabra al consejero de Hacienda y quedar a disposición de vuestras preguntas, sí que quiero terminar muy brevemente con una reflexión como socio que forma parte de este equipo de Gobierno, o mejor dicho de otra manera, este Gobierno que es un equipo. Estamos comprobando que se cumplen los compromisos, que suscribimos en 2015 entre el Partido Socialista y Junta Aragonesista para la investidura del presidente Lambán, pero sobre todo que se cumplen los compromisos que hemos asumido los socios de Gobierno con los aragoneses y las aragonesas, y además incorporamos nuevos socios a este compromiso. En definitiva, demostramos con este presupuesto y demostramos con la ejecución de los presupuestos anteriores que somos un Gobierno de fiar y un Gobierno cercano a la gente que hace lo que promete. Muy bien. A su disposición. Consejero, creo que ha dado el dato, pero la inversión real en diferentes proyectos, sobre todo en sanidad y en educación, el dato concreto, no sé si lo ha facilitado, puede que lo haya facilitado, pero no, yo no lo recuerdo, sinceramente. El dato concreto, tenemos desarrollo de las hojas que se les han facilitado de muchos proyectos específicos que puedo simplemente… Vamos a ver. Infraestructuras sanitarias en la hoja que les hemos pasado, lo digo por si les sirve como referencia. Consultorios médicos en zonas rurales, 1 millón de euros. Inversiones sanitarias cuentan con un presupuesto de 31 millones de euros e incluyen las siguientes obras. Atención especializada, Hospital de Alcañiz, 9,4 millones de euros. Hospital de Teruel, 2 millones de euros. Reforma de las urgencias del Hospital San Jorge de Huesca, 600.000 euros. Reforma de la unidad de psiquiatría del Miguel Servet, 1,3 millones de euros. Pabellón San Juan del Pilar, 2 millones de euros. Atención primaria, proyectos del Centro de Salud del Barrio Jesús de Zaragoza, 100.000 euros. Y en Huesca, Centro de Salud Los Olivos, 2 millones de euros. Centro de Salud de Binefar, 2 millones de euros. Centro Perpetuo Socorro, 150.000 euros. Ampliación del Centro de Salud de Rastro, 550.000. Otras inversiones son 8 millones de euros, normalmente suelen ser de mantenimientos y demás, y 2,1 millones de euros en tecnología y sistemas de información. Estoy hablando de sanidad. Sí, algunas se les apunta, consejero, es saber la cifra global de la inversión. La firma global de la de sanidad figuraban, si mal no recuerdo, pues ahora no quiero meter la pata, pero vamos a ver, cuenta con un presupuesto de 31 millones de euros. 31 más 1, 32 millones de euros. Voy a preguntar por departamentos. Siendo el volumen importante, la Consejería de Desarrollo Rural es la que menos porcentaje sube. Yo no comparto ese criterio bajo el siguiente planteamiento y me lo van a entender rápidamente. En desarrollo rural, para hacer un estudio real de lo que crece o no crece, habría que quitar todos los fondos europeos. Porque, claro, el desarrollo rural tiene un problema, que, por ejemplo, la PAC son 550 millones de euros. Cuando una subida, sea de 30 o sea de los millones que sea, la divide con 550 millones de euros, es como le pasa a Sanidad. Cuando le damos 100 millones de euros, sin embargo, crece el 5%. Bueno, en desarrollo rural no es que le metemos 550 millones a la PAC, que tal como viene se reparte entre los agricultores. Le pasa lo mismo con los fondos europeos. Automáticamente, con eso lo que le quiero indicar es que el presupuesto de desarrollo rural, pero por eso me interesa mucho y he hecho crece en 22 millones que fundamentalmente son recursos propios.
Si ese porcentaje quitara todos los recursos europeos, automáticamente el porcentaje crecería mucho. De hecho, hay comunidades autónomas que los presupuestos, que los ingresos europeos no los computan en sus presupuestos. Pero bueno, a mí el dato más relevante en política de sostenibilidad tiene mucho que ver con el Instituto del Agua, que tiene un presupuesto que crece 10 millones de euros, pasa a 73 millones de euros, fundamentalmente, que pueden imaginar, es para temas de depuración. Digo fundamentalmente, no únicamente. El consejero ha hecho referencia a los temas del lindano, pero en temas de sostenibilidad, que son aspectos sustanciales los que estoy diciendo, pues hay otros temas que en estos momentos se están desarrollando. De sostenibilidad entienden fundamentalmente también, no solo nosotros, pero también Podemos, que se ha producido también un incremento importante para efectos del tema de incendios, etcétera, que también es un tema medioambiental. La ganadería extensiva, que es un tema muy sensible en el sector, pues también se ha destinado recursos este año que otros años no se han podido destinar. Vuelvo a insistir, el desarrollo rural está distorsionado porque la cifra de desarrollo rural es muy fuerte. Estamos hablando de un presupuesto de 780 millones. Si quitaran los 500 millones o más que son de fondos europeos, verían ustedes cómo el presupuesto crece mucho. Entiendo entonces que esa cifra que viene, no en la tabla, sino en el párrafo resumen del Departamento de Desarrollo Rural, crece un 12,5% hasta los 270 millones, resulta de quitar eso que comentaba. Bueno, es en parte eso. Es decir, los datos que tengo en la hoja resumen por organismos que dependen, que incluye Desarrollo Rural, Instituto del Agua y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, pues da lo que da. Estamos hablando de un presupuesto de 787 millones frente a 765. Vuelvo a insistir, los fondos que se destinan europeos son enormes en este departamento. Este departamento, si quitan esos fondos, pues tendrían que lo que crece el presupuesto fundamentalmente tiene que ver con recursos propios, no con recursos cofinanciados. Como consecuencia de lo cual, 22 millones sería ya una cifra mucho más importante. Por ejemplo, en el servicios sociales crece un 6, pues yo creo que daría lugar a un crecimiento que podría estar por alrededor o por encima de ese presupuesto. Yo quería preguntarle, consejero, en el capítulo de ingresos, a ver si nos podría hacer una valoración del incremento del 20% de ingresos patrimoniales y, aprovechando ya que quedan pocos días para terminar el año, cómo va a quedar sucesiones finalmente y qué previsiones tienen para 2018. Bueno, en principio las previsiones en las que he dicho hasta ahora, no hay ninguna previsión de modificación legislativa de ninguna materia impositiva. En este momento no hay ninguna y no va y simplemente se va a desarrollar las previsiones legales que tenemos en estos momentos. Bueno, se prorrogará casi seguro, o diría que seguro, el tema del impuesto del cable, que ya saben que está en suspenso, pues continuará la suspensión del mismo de los transportes de cable, por cable, para que nos entiendan, la nieve. Más o menos. Eso continuará en suspenso, ese tipo de medidas. Lo demás, no hay ningún tipo de problema. En cuanto a los impuestos que me habla de partes patrimoniales, normalmente se suele referir estoy buscando la hoja para recordarme la cifra exacta en cuanto a ingresos. Ya le digo que el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones, que son los que suelen tener ese concepto, y ya les adelanto que prácticamente no hay ninguna previsión, perdón, que no lo encuentro, de modificación impositiva en este momento. Ingresos patrimoniales, no, ingresos patrimoniales no se refiere a eso que estoy diciendo. Los ingresos patrimoniales se refieren fundamentalmente de venta de cuestiones. En este presupuesto hemos decidido que no hay ingresos por venta de inversión, por venta de patrimonio. Los que ven ahí son cifras normales de la gestión que se efectúa de los patrimonios de la comunidad autónoma. A veces vendemos en subastas cosas, etcétera, pero no tiene nada que ver con ingresos por venta de suelo o por venta de otro tipo de bienes que normalmente hemos optado, como siempre, por no poner venta de suelo para obtener más ingresos, aunque se vende suelo en esta comunidad. A mí me gustaría preguntarle por esa valoración más política. Usted hablaba de que se ha hecho de una forma constructiva, que se ha contado con Podemos, pero ellos sí que de alguna forma dejan entrever que le dan un aprobado raspado a este presupuesto. Entonces, no sé si todas esas partidas presupuestarias que se han hablado en las reuniones están contempladas en este borrador y ellos adelantan, ¿no?, que de alguna forma tendrían que recurrir a enmiendas para mejorarlo. No sé si no se pueden dar por satisfechos o que ese compromiso está de lo que han pactado en cuanto a partidas está en este borrador. Bueno, simplemente yo diría, yo entiendo lo que las afirmaciones que haga Podemos las tienen que hacer ellos, yo no tengo que hacer ninguna afirmación, solo puedo decir algo, la diferencia entre gobernar y no gobernar. Yo entiendo que para Podemos y para otros grupos supongo que les gustaría que fuera todo mucho más,
cuando gobernamos no nos queda otro remedio que tomar decisiones con los límites de posibilidades de gasto que tenemos. No hay vuelta de hoja. Ahora bien, a mí me da la sensación que hayan aprobado el techo de gasto. Quiero creer que el debate de totalidad también pasará, lógicamente, presentarán enmiendas y pasará el debate de totalidad. Pues yo quiero creer que significa dos cosas. Que este presupuesto, que es de alguna manera la continuidad del presupuesto del 16 y del presupuesto del 17 que aprobaron ellos, lo cual quiero creer que hay partes muy importantes del presupuesto del 18 que ya proceden de los presupuestos del 16 y del 17. Podemos no solo está incorporando enmiendas de 10, de 15, no, yo creo que Podemos está incorporando al presupuesto mucho más. La política social que planteamos está de acuerdo Podemos, yo estoy convencido que sí y posiblemente quiera más. Bueno, yo no digo, si a mí ya me gusta esto de que se quiera más, siempre digo lo mismo, alguien me tiene que decir de dónde saco los ingresos. Pero además con un problema nuevo. Las comunidades autónomas, igual que las administraciones públicas, aunque tengamos más ingresos, ya no podemos gastar mucho más. Tenemos un límite de gasto que viene dado por el crecimiento de la economía y no podemos gastar más del crecimiento de la economía. Eso es la regla de gasto, por reproducir un concepto que últimamente se habla. Vuelvo a insistir, podemos incorporar enmiendas, lo doy por supuesto, lo ha dicho. Este presupuesto lo aprueba el Gobierno, ellos no están en el Gobierno, pero hasta ahora han dado pasos importantes que yo tengo que agradecer, como es aprobar el techo de gasto y reunirse muchas veces y muchas horas con nosotros para conocer y discutir el presupuesto. Y yo quiero decir que de esas conversaciones yo creo que han sido muy provechosas para todos, pero no solo para los grupos, yo diría para los ciudadanos. En relación a esa fase de enmiendas, Podemos insistido en que quiere que ese periodo de contratación de las brigadas antiincendios se amplíe hasta los 12 meses. No sé si hay margen para ampliarlo. Bueno, es un tema que si ellos consideran ese tema y lo plantean como debate en las enmiendas, pues habrá que discutirlo sin ningún tipo de dudas. Pero yo ya les adelanto para que se sitúen un poco. Cuando hablamos de 10,5 meses es de media. Eso quiere decir que hay gente que estará trabajando más de 12 meses. ¿Es difícil trabajar más de 12 meses? No, en términos de horario es posible trabajar más de 12 meses. Pero también hay gente que no necesariamente va a poder trabajar ni los 12 ni los 10 meses porque tendrá que trabajar menos, porque depende del tipo de actividad que haya que desarrollar y las zonas en un momento determinado. Como consecuencia de lo cual, yo creo que estamos llegando ya al límite de lo posible en la extensión de la jornada, porque no todos los trabajadores que prestan ese tipo de servicio en Sarga a lo mejor quieren trabajar 12 meses, porque hay algunos que compatibilizan su actividad con otras actividades. Quería volver a preguntarle, insistiendo en sucesiones, ¿cuánto prevé recaudar el Gobierno en 2018? Yo calculo para el año que viene aproximadamente, aunque lo tengo en los desarrollos internos que hemos hecho, yo calculo que estaremos entre 160 o 170 millones más, no. Este año ha sido un año excepcional porque se han incorporado ingresos que procedían de ejercicios anteriores. La recaudación del impuesto de sucesiones, la realidad la da la recaudación, no los derechos reconocidos. Y mira, bueno, y la recaudación está muy por debajo de los derechos reconocidos en este año. Ligando la pregunta de mi compañero respecto a sucesiones, como sabe, el Partido Ciudadanos le pidió al Gobierno que de aquí a 3 meses hiciera un balance de cómo había ido la evolución de ingreso. No sé si esos 3 meses es lo que prevé el Gobierno que puedan presentar a las Cortes o al mismo grupo parlamentario. Y en caso de que la evolución sea negativa o el Gobierno vea algún síntoma negativo, ¿se plantea el Gobierno de cara al 2019 reducir de alguna manera el impuesto? En estos momentos no hay ninguna previsión al respecto, solo le puedo decir que nos hemos comprometido, lo han aprobado en las Cortes, que presentemos un informe y vamos a presentar un informe para que se tenga un conocimiento más real. Pero ese conocimiento más real, bueno, cuando se termine lo tendremos entero, descubrirá algo que ya hemos venido anunciando, que el impuesto de sucesiones afecta a un sector muy reducido de la población, de los que fallecen, como es lógico, o mejor dicho, de los beneficiarios de los que fallecen. Existe una sensación entre todo el mundo que nos creemos que somos muy guays y que recibimos muchas cosas en las herencias, pero la verdad es que casi ninguno recibimos nada. Esa es la realidad, lo digo para todos ustedes casi seguros y si miran hacia atrás verán que también les va a pasar. Como consecuencia de lo cual, pues esta es la realidad, es decir, la mayor parte de la gente no paga impuestos de sucesiones, más del 95% de la población no paga impuestos de sucesiones porque esa es nuestra triste realidad. Vivir al día. Respecto a ICA, se han abierto a reformarlo, a revisarlo. No sé si esa progresividad que plantea Podemos hará que disminuyan los ingresos. ¿Cómo afectarán esos cambios?
Yo he venido diciendo siempre, y lo digo siempre, no solo a Podemos, sino a todos los grupos, que a mí todas las reformas que se puedan plantear del sistema fiscal me gustaría hacerlas globalmente en un conjunto de reformas con el conjunto de comunidades autónomas. Pero entrando al tema de Aragón, me gustaría que cualquier reforma, si supone disminuciones de ingresos, me dijeran de dónde saco los ingresos o a quién se los quito los gastos. Normalmente no me ocurre nunca que me digan a quién le quito gastos, más bien me dicen siempre que gaste más, todos. El Partido Popular también, pero todos los grupos, todos. Y nunca me dicen, ni de sí quitar impuestos, también lo dicen a veces, de todas las esferas políticas o de todos los ámbitos políticos, pero bueno, yo sigo defendiendo que el impuesto del ICA se puede discutir y hablar de progresividad medioambiental. La progresividad fiscal en un impuesto medioambiental es matizable. Progresividad medioambiental significa, por ejemplo, lo que ocurre en la ciudad de Zaragoza, que hay 3 tramos en el pago del impuesto por el volumen de consumo, que el tercer tramo del volumen de consumo paga muchísimo más que el primer tramo. Bueno, eso es progresividad medioambiental. La progresividad fiscal, que la comparto, igual que la medioambiental con Podemos, yo solo la puedo interpretar que nadie se quede sin posibilidad de consumir agua en el caso de que no pueda pagar el agua. Lo digo, eso es resolver el problema de las familias con problemas. Eso es lo que yo creo que hay que resolver. Si es que hay alguien que no puede pagar el agua, no se le corta el agua a nadie de las familias. Las familias, no he dicho lo que no son familias. No sé si además de la actuación en Canfrán, en la estación, hay alguno de los proyectos en los que han trabajado en los últimos meses, ahora que parece que hay más partidas, donde se va a ver una ejecución real en algunas de las carreteras autonómicas que están pendientes de mejorar. Cuando un gobierno no se limita a gestionar, a administrar, sino que lidera, que arriesga, que toma decisiones, que intenta hacer cosas diferentes, pues lógicamente todo eso luego se ve reflejado en el presupuesto. Como decía, no solo se trata de mantener lo que había, sino de ir incorporando todo lo nuevo. Destaco nuevamente porque es muy importante que este presupuesto ya recoge, pero ya están aprobados los plurianuales, que eso es clave, es decir, hay un compromiso plurianual, no solo en las inversiones que se han detallado ya de educación o de sanidad o en muchos otros ámbitos, sino que tanto Guisona como Canfranc, por poner 2 ejemplos, no solo es la inversión que hay reflejado este año, que está reflejado lo que necesitamos este año simplemente, pero hay un compromiso ya plurianual, por lo tanto ya de alguna manera son 2 proyectos imparables porque ya tienen garantizado no solo la dotación del 18, sino de los ejercicios sucesivos. Se incorporan también cuestiones que son importantísimas desde el trabajo transnacional del Gobierno, la financiación que conseguimos de fondos POCTEFA, de fondos FEDER, están incorporados en mi departamento y en el resto. Todo eso ya tiene también un reflejo presupuestario de proyectos que antes no estaban y ahora sí que están. Y, por último, en materia de carreteras se va a hacer una inversión muy potente el año que viene y eso va a ser posible gracias al trabajo que hemos hecho durante este año. La cuestión no es presupuestar, estamos muy acostumbrados en Aragón a ver que en los presupuestos generales del Estado se pintan cantidades que nunca se ejecutan. El compromiso de este Gobierno es ejecutar lo que presupuestamos y la mejor forma de hacerlo es hacer el trabajo antes y gracias también a la comprensión y a la autorización del consejero de Hacienda hemos podido tramitar a lo largo de 2017 anticipadamente la inmensa mayoría de la inversión que vamos a ejecutar en carreteras. En el presupuesto están reflejados los proyectos concretos que vamos a ejecutar y en la mayoría de los casos son obras o que ya están, algunas en ejecución, otras adjudicadas y otras en proceso de licitación, que vamos a abrir el sobre 3 dentro de nada. Es decir, garantizamos una ejecución del capítulo 6 de carreteras muy cercana al 100%. Jamás puedes garantizar un 100%, pero vamos a tener una ejecución muy cercana al 100% porque en la mayoría de los casos, como digo, todo el trabajo administrativo previo, que nos lleva muchos meses, ya está desarrollado. Por lo tanto, no voy a detallar ahora todas las carreteras, están en el anexo de inversiones, hay una bolsa para otras actuaciones posibles, pero además de eso se dota de vialidad invernal, se dota conservación ordinaria, se dotan muchas cuestiones en carreteras. Como digo, la clave no solo es lo que se presupuesta, sino lo que se ejecuta. Pues aquí no. Luego todo lo que queráis. Muy bien, pues gracias. muchísimas gracias.